Buenos días a todos y bienvenido a uno de los servicios de resurrección que jamás usted haya participado, estando en el medio de la epidemia del coronavirus. Gracias por unirse a nosotros y feliz día de Domingo de Resurrección. Mientras me estaba preparando, estaba pensando que estos eran tiempos especiales y me he dado cuenta de que se siente un poco incómodo. El domingo de resurrección es uno de los días favoritos míos, así que me entristece un poco que no llego a verles hoy día. Yo sé que muchos de ustedes también están tristes, que disfrutan mucho el tiempo juntos de adoración, las tradiciones que ya tenemos, la alabanza, adoración con la orquesta. Al mismo tiempo, esto es un tiempo de gran oportunidad de regresar a las cosas básicas y celebrar el Domingo de Resurrección en familia. Yo creo que el año que viene, cuando celebremos el Domingo de Resurrección, va a ver un nuevo nivel de entusiasmo y apreciación. Y que en realidad se ha perdido porque hemos tomado esto por sentado. Pero niños, me gustaría que escucharan esto porque históricamente la iglesia se saludaban unos a otros. Eso era una tradición que continúa por muchas iglesias, particularmente en el Domingo de Resurrección. Eso se conoce como el saludo de Pascal y eso comenzó en la Iglesia Ortodoxa Oriental. La iglesia en Jerusalén había crecido y se había dividido entre la iglesia occidental y la iglesia oriental. La iglesia oriental se había radicado en Constantinopla, mientras que la iglesia occidental en Roma. Pero la iglesia oriental tenía muchas raíces del judaísmo, así que ellos se saludaban unos a otros y decían, por ejemplo, Él ha resucitado. Y la respuesta era, sí, ha resucitado. Hay varias maneras en que se hacían. Una manera era, uno decía al otro, Él ha resucitado. Y la respuesta era, sí, Él ha resucitado. Y luego se besaban en cada lado del cachete como por tres veces, como decir Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hoy día eso sería algo grave con la cuestión del distanciamiento social. Pero la otra manera era, uno le decía al otro, Él ha resucitado, y el otro le contestaba, sí, Él ha resucitado, tres veces. Y hoy día lo que vamos a hacer es eso. Niños, yo quiero, allá en sus hogares, yo quiero que ustedes le digan a sus padres, Él ha resucitado, y sus padres le contestan, sí, Él ha resucitado. Lo vamos a hacer hasta tres veces. Si no tienen niños, se lo pueden decir unos a otros. Vamos a ver. Él ha resucitado. Sí, Él ha resucitado. Él ha resucitado. Sí, Él ha resucitado. Él ha resucitado. Sí, Él ha resucitado. Excelente. Ahora sí parece un domingo de resurrección, ¿verdad? Estoy tan entusiasmado por estar con ustedes en esta mañana. Vamos a continuar una serie que teníamos planificado hace mucho tiempo para este tiempo y no teníamos ninguna idea acerca de esta pandemia del coronavirus. La serie se llama Su historia, la historia de Cristo, la historia de Dios que comenzó en su creación. Y en la creación acerca de todo lo que conocemos de que es verdad en todo el universo. La semana pasada el pastor Ben comenzó con el primero de los cuatro elementos de la historia. La primera era creación. Primero es creación, luego la caída, luego redención y la final es restauración.
Hoy día vamos a hablar acerca de la caída. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Siendo domingo de resurrección, yo hubiera querido que el domingo de resurrección hubiera caído en el tercer domingo cuando hablemos de redención de Cristo Jesús. Pero yo creo que es importante que en este día que nosotros hablamos acerca de la caída, porque sin la caída no hubiera habido necesidad de ninguna redención y eventualmente de una restauración. Así que vamos a Génesis capítulo 3 en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vamos a Efesios. Pero esto es lo que me gustaría hacer. Y esto, a mí me gusta la historia. Yo soy profesor de historia y siempre me gusta dar una perspectiva histórica. Y esto es algo que yo he compartido con mi esposa por muchos años. Mi esposa también fue maestra de historia. Pero nosotros vamos a los cementerios antiguos y muchas veces nosotros caminamos a alguna de las tumbas. A veces tienen alguna historia en las lápidas, nombres, fechas, pero cada lápida representa algo. Uno de los lugares favoritos míos es en el Smoky Mountain National Park. Hay una, hay una parte que se llama Cades Cove. Algunos de ustedes quizás han estado allí. Y yo estuve allá en el otoño pasado. Y nosotros pasamos por varios cementerios. Y miramos algunas de las tumbas que estaban allí. Y las historias de las personas que estaban enterradas allí. No se conocen, solamente se conocen el nombre y la fecha de nacimiento y la fecha en que murieron. Pero son personas que representan a alguien que es importante para Dios y es importante para otras personas. Y hoy día con los avances que hay en medicina y la tecnología, pues se puede saber aún más acerca de las causas de muerte, porque muchas veces hay niños que han fallecido en nacimiento o algunos días después o durante su infancia. Y excepto por la tumba de ellos, muchos de ellos han sido olvidados. Sin embargo, las vidas de ellos tenían potencial en un momento dado, tenían propósito, tenían diseño, tenían significado. Y ya sea de que sus sueños y las cosas, los propósitos hayan sido llevados a cabo en sus vidas, el gran ecualizador para esas vidas, ya sea que vivan por 2 días o por 92 años, el gran ecualizador es la tumba. Es el momento en el cual el cuerpo físico muere. Cuando nosotros celebramos el Viernes Santos y el servicio, hace unos días tuvimos un servicio de Viernes Santo, ese es el día en que, en que recordamos el día en que Jesús murió y el día que fue sepultado y que esa sepultura fue sellada. Hay una finalidad en eso, hay algo, una apesadumbrar en eso, estar sellado, esa tumba sellada totalmente. Ese sello marca un periodo que concluye ahí, que dice, esta vida terrenal ya ha sido cumplida, ya terminó. Y cuando yo veía esas tumbas y esas lápidas, me recuerda los evangelios y el plan de Dios. Y yo sé que nosotros pudimos haber tenido un mundo sin tumbas. Pudimos haber tenido un mundo sin tumbas. La semana pasada Ben habló acerca de la creación. Cuando yo me pongo a pensar cómo hubiera sido si Adán y Eva hubieran sido tan astutos. Ellos sabíamos que Adán tenía dominio sobre los animales y tenía interacción con Dios, una relación con Dios. Y todo Dios le había traído a Eva, Dios había bendecido a Adán. Y Eva se había convertido su amiga, su amante, su esposa. Y ellos estaban juntos en el jardín. Y cuán hermoso hubiera sido en el jardín, cuán perfecto hubiera sido, cómo Dios reflexionaba en las cosas que él había creado.
la epítome del atributo creador de Dios para su propio disfrute. Y poco sabíamos que en poco tiempo todo iría a caer por causa del pecado. Si no hubiera sido por la caída, nosotros hubiéramos tenido un mundo sin tumbas. No hubiera hospitales, hogares de ancianos, hospicios. No hubieran pandemias, cárceles, centros de rehabilitación, abogados de divorcio, departamento de protección de abuso infantil. No hubieran suicidios, asesinatos, robos, adulterios, odio, violencia, avaricia. No hubiera pobreza. ¿Se imaginan el mundo que no tuviera todas esas cosas? Pero sin embargo, el mundo que vivimos hoy día tiene todas esas cosas por causa de la caída. Dicen las escrituras que toda la creación gime por el quebrantamiento y la pesadez del pecado. Y esas consecuencias del pecado comienzan, se describen en Génesis capítulo 3. Sin embargo, hoy día vemos el cinismo del agnosticismo y el ateísmo culpando a Dios por las cosas caídas y preguntándose por qué Dios no cambia las cosas, por qué Dios no cambia el mal del mundo, quejándose de Dios, haciendo referencias blasfemas contra Dios, culpando a Dios por todo el mal del mundo. Y partiendo de la premisa de que qué clase de Dios es capaz de permitir que el mal ocurra en este mundo. Si Dios existe, ¿por qué el mal ocurre? La gente utiliza esa excusa. Aquella persona que en duda quiere hacerlo. ¿Por qué no puedes explicar el mal del mundo? El hecho de que el mal se mantiene en este mundo es porque Dios, el tiempo de Dios, nunca ha sido el tiempo nuestro. El mal presente en este mundo viene de Satanás y no viene de Dios. Es la consecuencia de la caída que vamos a leer en otro momento. Y este es en el periodo del tiempo que estamos viviendo, en el cual la civilización ha ocurrido, la cual se conoce como historia de los tiempos antiguos a los tiempos de ahora. Es la misericordia de Dios aquí que está llevándose a cabo. Dios le está dando una oportunidad a su creación para redención. Literalmente, Él movió cielos y tierra para que eso ocurriera. Este tiempo que estamos celebrando es la respuesta de Dios para la caída del hombre. Es la respuesta de Dios a la rebelión de Satanás. Y es la solución de Dios para los problemas del pecado. Y el hecho de que aún existe el pecado y existe la pandemia y existe el mal en este tiempo, no es que Dios haya retirado su gracia hacia nosotros. Por el contrario, Dios nos quiere dar una oportunidad para ser redimidos y últimamente para ser restaurados. Que eso es parte de la narración histórica. Vamos a ver en Génesis capítulo 3, versículo 1. Y esta es la historia de todo esto, de la caída comenzó. Leemos: la serpiente era más astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio que la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así
como ella. Entonces los ojos fueron abiertos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los hombres árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el desierto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, porque sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cañar. Saben que van a haber muchas consecuencias y muchas cosas por el virus corona, económicas, relacionales, políticas. Yo creo que a la iglesia. Yo creo, yo no sé la extensión de cómo va a ser afectada. Yo no sé cómo la iglesia va a lucir luego de este episodio. En algunas cosas vamos a aprender lecciones, otras cosas va a ser bueno, otras cosas no vamos a ser iguales por causa de la monumental catástrofe que se está llevando a cabo. No tenemos una idea de cómo va a ser el futuro que nos depara. Tampoco Adán y Eva sabían el futuro que les deparaba para sus vidas por causa de la condenación y el juicio de Dios, por causa de su desobediencia. ¿Saben una cosa? Es una tragedia la caída, porque por causa de lo que nos motiva y por las consecuencias. Una, lleva fruto eventualmente. Otra vez, no hubiera una tumba si no hubiera la caída. Todas estas cosas que pensamos hoy día negativas, una de las cosas que tenemos que recordar es que a menudo nosotros somos engañados por Satanás. Las escrituras dicen que Satanás tomó la forma de serpiente. Y yo creo que en este pasaje, la serpiente que habla en este pasaje no es nada parecido a lo que nosotros vemos aquí en la primavera cuando las serpientes las vemos en el patio que están saliendo en la primavera, especialmente después del invierno. Y si usted se va para un parque o en el patio de su casa y usted ve una serpiente, yo personalmente cuando veo una serpiente yo salgo corriendo porque yo odio las serpientes, me paniqueo, les tengo un terror a las serpientes. Yo no creo que la serpiente de este pasaje luce como la serpiente que nosotros vemos aquí. Yo creo que parte del temor que le tenemos a las serpientes aquí tiene que ver como consecuencia de la maldición que se llevó a cabo en el jardín de Edén. Pero cualquiera que fuera la situación, Satanás estaba apelando a estos tiempos, como queriendo decir que Dios no quería decir lo que dijo, que Dios estaba retirando algo bueno de Eva. Y cuando vemos este pasaje, esto trajo una serie de eventos que trajeron como consecuencia dolor, muerte, sudor, trabajo, crimen, lujuria, pasiones descontroladas. Y estos son consecuencias de la caída. Y cuando vemos los eventos primarios de la historia humana, vemos, vemos a Dios, la mano de Dios, y vemos su historia. Dios crea y el hombre lo echa todo a perder. Satanás diabólicamente lo estropea. Y lo mejor que vemos de este mundo hoy día es poco cosa comparado con lo que hubiera sido si no hubiera habido caída. Pero sabemos que la historia no termina ahí. Sabemos que la gran historia de Dios, hay dos cosas que todavía pasarían. Y la escritura nos los dice. Una de ellas ya ha ocurrido y eso es parte de lo que estamos celebrando hoy.
Y no voy a entrar en profundidad hoy porque la semana que viene Pastor Ben va a estar trayéndolo y no quiero arruinárselo. Pero cuando pensamos en la Pascua, en la crucifixión y la resurrección, no podemos pensar en ellas aparte de la caída del hombre. Si no hubiera sido por la caída del hombre, no necesitaríamos la redención, ni tampoco restaurarnos con Dios, ni un Salvador, ni un Mesías, ni un Calvario, ni una crucifixión, ni tampoco necesitaríamos la resurrección ni el domingo de Pascua. Vamos por favor a Efesios capítulo 2. Y esa es la segunda escritura que vamos a considerar hoy día. Mientras el Antiguo Testamento nos habla de la caída, el Nuevo Testamento nos recuerda la caída también, las consecuencias de la caída, pero la esperanza en la historia de Dios para su creación. Así que versículos 1 al 9 del capítulo 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los que anduvíamos en otro tiempo, que siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio juntamente vida con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto es un gran pasaje y yo quisiera trabajarlo un poco, porque tenemos la tragedia de la caída, la pérdida de oportunidades, la creación fue maldecida, pero tenemos la esperanza de la redención y la restauración. Tenemos que reconocer las consecuencias de la caída, pero también el remedio de esa caída, la crucifixión y el derramamiento de sangre, la muerte de Cristo Jesús, pero al mismo tiempo la esperanza en la redención, en la resurrección y la restauración. Vamos a ver las consecuencias de la caída. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tenemos que entender cuando pensamos en la Pascua, en la primavera, la nueva vida y todas las cosas el Salvador resucitado. Pero para que resucitara, él tenía que morir. Las consecuencias del pecado es la muerte. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros hubiéramos tenido un mundo sin tumbas, pero una de las consecuencias por el pecado es que ahora tenemos tumbas y eso no lo podemos ignorar. Vemos las muertes, lo vemos en las noticias por caso de la pandemia y vemos en personas amadas que han sido contagiadas por esta enfermedad. Pero recordamos que la Biblia dice que ha sido un apuntado para el hombre que naciera un día y luego que muriera y luego viene el juicio. El hecho es que si estás vivo, eventualmente físicamente tú vas a morir. Pero más allá, antes si tú no conoces a Cristo, no solamente vas a morir físicamente, pero vas a morir espiritualmente. Y tú y yo tenemos que experimentar esa resurrección. Y eso es lo que vamos a hablar en 2 semanas. En otras palabras, antes de conocer a Cristo éramos hombres muertos caminando. En nuestros pecados, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y las consecuencias de nuestra caída es que no teníamos esperanza sin Dios. Y eso es trágico. Es muy fácil resentir eso. Y tú dirás, oh, ¿cómo tú vas a hacer eso? Todos vamos a morir eventualmente. Algunos mueren por causas naturales, otros mueren por asesinatos y otras razones. Pero la realidad de la muerte es real.
en la historia de Dios, lo que era perfecto fue manchado, lo que fue bendecido fue maldecido por el pecado. Luego dice que opera en los hijos de desobediencia. En nuestro pecado nosotros continuamos cometiendo aquellos actos que son indignos de Dios. Y eso es lo que las escrituras dicen, que el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué significa eso? Que así cuando Pablo decía que aquellas cosas que yo quería hacer no hacía y aquellos que no quería hacer no hacía por la causa de la naturaleza caída, el pecado que mora en mí, y las tentaciones llevan a desobediencia. Y la tercera cosa que vemos aquí es la decadencia. Vemos aquí que la creación está gimiendo. Virus corona, el cáncer, todas estas cosas son consecuencias de la caída. Desempleo, tragedia, el parto infantil, la pobreza, el odio que vemos alrededor nuestro. Todas esas cosas no se suponía que fueran. No se suponía que hubiera un mundo con tumbas, con odio, con hospitales, pero por causa de la caída, por la rebelión de Satanás contra Dios, por la desobediencia de Adán y Eva a los atributos y mandamientos de Dios, hay consecuencias. Y lo cuarto que vemos aquí es la depravación. Hay perversión, inmoralidad, explotación. Parece que las cosas no se van a poner peores, pero cuando pensamos eso, se ponen horriblemente peor. En esta semana yo estaba leyendo acerca de personas que llaman a las personas ancianas diciéndoles, el gobierno te va a dar un dinero, denos su información de banco. Y ellos inocentemente le daban toda la información del banco y de repente sus cuentas estaban vacías. Y tú piensas, ¿qué clase de persona es capaz de hacer eso? Una persona vulnerable y anciana. Bueno, hay una persona mala que hace eso. ¿Por qué hay mal en el mundo? Por causa de la caída. Y quizás algunos de ustedes pensarán, oh, yo sería incapaz de hacer esas cosas. Pero la realidad es que todos sabemos que el mundo está caído y nosotros hemos tenido tensiones con nuestras esposas, con nuestros hijos o con alguien en nuestro trabajo, o nos hemos frustrado con Dios, o quizás han habido momentos de tentación que han venido a nuestra puerta y nosotros no hemos vivido nuestro máximo potencial, vivimos nuestra propia depravación. Y lo quinto es la maldición. Y eso es algo que no quisiéramos mencionar en el domingo de resurrección, pero eso es una realidad porque eso es consecuencia de la caída. Y últimamente cuando este cuerpo muera, nosotros vamos a ir a eternidad, ya sea un lugar donde disfrutemos la restauración por causa del Calvario, o vamos a pasar por la maldición con la muerte espiritual por causa de nuestro pecado. Y esos son contrastantes entre la muerte, la vida eterna o la muerte eterna. Es una pregunta que todos tenemos que hacernos. Nosotros queremos siempre negar las malas noticias. A veces yo me encuentro, por ejemplo, yo no he pagado todavía mis impuestos y yo sé que el gobierno dijo, oh sí, tenemos hasta julio para pagar los impuestos. Pero yo dejo las cosas para última hora. Yo no quiero lidiar con eso. Yo no quiero pensar en los impuestos. Yo no quiero pagar un cheque. Yo no quiero estar acumulando esos recitos, los recibos. Y mucha gente piensa en eso toda su vida. No quieren pensar en la muerte. No quieren pensar en esas cosas de los últimos tiempos de nuestra vida como si tuviéramos una vida completa. Pero la realidad es que la Biblia dice que va a haber un tiempo en nuestras vidas donde vamos a tener que estar delante de Dios y rendirle cuentas de lo que hemos hecho con la verdad de la palabra de Dios, aquello que nos ha sido presentado. Así que tenemos que estar conscientes de que un fallo en recibir a Cristo Jesús como Señor Salvador y nos puede llevar a un punto de maldición donde no hay esperanza, donde hay segundas oportunidades allá, más allá de la tumba. Así que Dios nos ha dado este tiempo, a pesar de todo este mal y toda esta confusión. Dios en su misericordia nos dice, yo voy a esperar
Yo voy a eventualmente a limpiar toda esta escaramuza y voy a destruirlo todo, pero voy a esperar. Hasta ese momento, a pesar del dolor y el sufrimiento y las consecuencias de la caída, yo voy a esperar. Y yo te digo en esta mañana, mientras me estás viendo, Él está esperando por ti. Si tú no conoces a Cristo como Señor y Salvador, Él está esperando por ti. Toma esa oportunidad y esa invitación que Él te está haciendo por la autoridad y el poder que fue presentado y confirmado en su resurrección, de recibir perdón de tus pecados y ser redimidos. Ese es el mensaje de la Pascua, ese es el mensaje de la resurrección, ese es el mensaje de la tumba vacía. Él es poderoso suficiente para redimirte y poderoso lo suficiente para salvarte. En medio de todo este dolor, Él está esperando por ti, por tu respuesta. Así que esas son las consecuencias, los frutos. Estos son los descendientes de Satanás. La muerte, la desobediencia, la decadencia, la depravación y la maldición. Pero tenemos que recordar esto. Nosotros nunca apreciaremos completamente las maravillas de la resurrección hasta que no reconozcamos la tragedia de la caída. El hecho es que Jesús no hubiera tenido que sufrir ni morir si nosotros no hubiéramos caído. Pero fue nuestra revelación y nuestro pecado. Hasta que no reconozcamos y apreciemos las maravillas de la resurrección, el hecho de que Dios murió por nosotros y dejó un regalo en el Calvario. Tenemos que entender que es nuestro pecado, nuestra rebelión, nuestra corrupción, nuestra depravación, que son las consecuencias. Y lo próximo que queremos considerar es que no entenderemos completamente la gracia de Dios en el Calvario hasta que no comprendamos la depravación de nuestra condición. Hay personas hoy día que quieren echar a menos el pecado. Y, por ejemplo, hay quienes dicen, por ejemplo, tu pecado me molesta, pero el mío está bien. Es como el que va al supermercado y está buscando papel de inodoro y ve los estantes vacíos y se empieza a quejar. Oh, estas personas avariciosas. Oh, ¿qué podemos hacer nosotros? No hay papel de inodoro. Y de repente viene el dependiente y llena los estantes otra vez y esa persona agarra 12 paquetes de papel de inodoro. ¿Saben una cosa? Que esa es la naturaleza humana. Así somos nosotros. Y en algún momento tenemos que darnos cuenta que somos corruptos, hemos fallado y hemos caído, y nuestra depravación sola fue suficiente para enviar a Jesús a la cruz y hacer que Satanás celebrara. Cada vez que nosotros pecamos, es un punto para Satanás. Pero ese punto fue totalmente borrado en el Calvario después de la resurrección. Nosotros nunca apreciaremos el milagro de la resurrección hasta que no apreciemos la desesperación de nuestra depravación. Hemos sido maldecidos por el pecado. Esas son las consecuencias. Pero por el hecho de que Jesús venció la muerte, eso es algo que nadie ha hecho en la historia de la humanidad. Nadie, ni algunas personas que se reclaman ser deidades, ninguno ha vencido la muerte como Jesús. Él ha resucitado y por esa causa nosotros entendemos el milagro de la resurrección y la desesperación de las consecuencias de nuestro pecado. Si Jesús no hubiera conquistado la muerte, y por cierto, parte del plan diabólico de Satanás es desvirtuar la resurrección y aún desde el Antiguo Testamento de interrumpir todo el plan de Dios de la venida del Mesías, pero donde quiera que Satanás, en su plan de interrumpir el plan de Dios, Dios siempre ha tenido una respuesta. Y el plan de Dios fue cumplido en el Calvario y en la resurrección. Nosotros nunca apreciaremos la paciencia de Dios hasta que no experimentemos la transformación del Evangelio. Dios está esperando por ti. Y hasta que cuando tú confías tu vida a Dios,
La libertad que tú sientes, tú nunca te vas a olvidar de ellas. Nunca vas a reducir la importancia de la resurrección. En Efesios capítulo 2, mientras cerramos, ciertas verdades que absolutamente tenemos que reconocer y recordarnos acerca de la naturaleza de Dios. Versículo 4 dice, pero Dios, esas dos palabras son claves, son importantísimas, pero Dios, antes de eso decía de nuestra naturaleza corrupta y depravada y el principio, todas esas cosas terminan, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Entiendan esto. Uno de los hechos acerca de la muerte, sepultura y resurrección es una demostración del amor de Dios. Él te ama. Entonces nos da un toque fresco. Aun cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, Él nos hizo vivir juntamente con Cristo. Y luego dice, enfatiza, por gracia sois salvos. Por la gracia de Dios, tienes una nueva oportunidad de vida. Y los versículos 6 y 7, y juntamente con Él nos resucitó con Cristo, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia y la bondad de Dios para todos con nosotros, en toda la eternidad. En toda la eternidad vamos a estar sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Tenemos un futuro brillante, más de lo que nos imaginamos, por causa de la resurrección. Quizás tú has perdido tu trabajo o has perdido un ser querido. Quizás vives en temor y en ansiedad en este momento, pero yo quiero que tú entiendas que si que Jesús es tu Salvador en esta mañana, tú tienes un futuro que es mayor de lo que más tú te imaginabas. Esto es la antesala ante la gran presencia de Dios. No desmayes, no te rindas, no te dejes sobrecoger por la ansiedad y por la preocupación, pero celebra la vida en la presencia de Dios. Por último, versículos 7, 8 y 9, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en eso nosotros estamos seguros en Él, no importa qué, porque tú no te lo ganaste, tú no lo compraste, tú no tenías que hacer ni una sola cosa por ello. Cristo lo hizo por nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es ceder, es arrepentirnos, es aceptar lo que Dios ha hecho por nosotros. Nadie va al cielo y dice, oh, yo sabía que yo venía aquí por todas las cosas buenas que yo hice y el trabajo tan fuerte. Nadie hace alarde de lo que hacen para ir al cielo, porque todo lo que tenía que haber hecho por ti y por mí fue hecho en el Calvario hasta la resurrección. Y Dios, aun cuando éramos pecadores, Él envió a Cristo para que muriera por nosotros. El otro lado de la tumba es la resurrección. En el otro lado de esta vida es el cielo. En el otro lado de esta pandemia hay una oportunidad fresca para apreciar todo aquello que Dios nos ha dado, el gozo de nuestra salvación y la esperanza de nuestro futuro. ¿Sabes? Hubiéramos podido vivir en un mundo sin tumbas, pero no. Hubiéramos podido vivir en un mundo sin enfermedades, pero no, tampoco. La realidad es que, oh, para aquellos que piensan que no hay esperanza, quiero que tú sepas que hay esperanza. Y esa esperanza es en nuestro Salvador resucitado, Jesucristo, quien te ama, murió por ti y resucitó el tercer día. Lo que tenemos es lo mejor, el mejor futuro que nadie más pudiera imaginar. Ciertamente, el futuro no tiene tumbas. Si no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, en esta hora yo te invito a que confíes tu vida a Él. Si tienes preguntas, eso es lo que yo quisiera que tú hicieras, que nos envíes un correo electrónico. Lo puedes enviar a la dirección que está en pantalla.
Danos tu dirección de correo electrónico, tu número de teléfono para por contactarte. Te vamos a llamar y te vamos a compartir lo que dice la Biblia acerca de cómo ser salvo. Si no tienes una Biblia, te vamos a dar una Biblia. Si no sabes de qué hablar, nosotros hablaremos contigo. Pero lo que queremos que tú hagas es que tú sepas y conozcas la gran esperanza de Jesús en Salvador. Hoy es un gran día. Él ha resucitado. Sí, Él ha resucitado. Y eso es lo que celebramos y queremos que tú lo celebres también. Pero en medio de estos tiempos de soledad, queremos unirnos como familia de Dios, separados por la distancia, pero unidos en el Espíritu, dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho, lo que ha hecho posible por causa de la resurrección. Oremos. Padre, te amamos y te damos gracias por tu palabra y gracias porque no hay tumbas en el cielo. Gracias porque a pesar de nuestra caída, tú nos dices esperanza. Y en este día de Pascua, nosotros celebramos todo lo que tú has hecho por nosotros, lo que tú nos has prometido y el hecho que tú nos tomaste en corrupción, nos amaste de todas maneras. Señor, estamos arrepentidos por nuestros pecados que requirió que tú murieras por nosotros. Nos arrepentimos de ellos. Ayúdanos a vivir en santidad y en el potencial por el cual tú nos creaste. Miramos con anhelo el día en que tú limpies todo vestigio del pecado en nuestras vidas. Hasta entonces, que caminemos en el Espíritu, te sirvamos fielmente y que tengamos esperanza en un mundo caído. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Él ha resucitado. Sí, Él ha resucitado.